Hola, hola chicos. Bueno, hoy vamos a arrancar nuestra unidad 2 de nuestro libro de Handy Hand. Y en esta unidad pues vamos a ver After School Fun. Aquí vamos a continuar estudiando el presente simple, pero los vamos a ver este presente simple con algo que se llama WH question. Las WH question que nos permiten adquirir más información cuando estemos haciendo una pregunta. Pero bueno, primero vamos a aprender cómo es que vamos a hacer esas oraciones interrogativas usando el presente simple y luego de que aprendamos, pues le vamos a agregar esa WH question, ¿ok? Bueno, chicos, siempre que en el presente simple hablemos de las oraciones negativas o interrogativas, vamos a utilizar el auxiliar. El auxiliar en sí en inglés no tiene ninguna traducción, solamente acompaña al verbo y al pronombre para saber que estamos hablando del presente simple y para omitir el cambio en los verbos cuando hablamos de las terceras personas, de she, de he y de it en las afirmativas. Recuerden que en las afirmativas cuando hablábamos de estas terceras personas el verbo sufría un cambio, le agregábamos una S o una ES. Pero en esta ocasión, cuando hablemos de las oraciones interrogativas o las oraciones negativas, no va a suceder ese cambio porque para eso vamos a tener el auxiliar do y das, que es el que me indica que estamos hablando del presente simple. ¿Y cuáles son esos auxiliares? Pues los auxiliares son do y das. Muy fácil, hijos. El do siempre lo vamos a utilizar para el pronombre I, you, we y they. Y el das siempre para las terceras personas que ustedes ya las tienen identificadas, que son she, he, it. Bueno, las terceras personas. Hablamos del orden gramatical, que acuérdense que digo siempre que para formar ese rompecabezas, si lo armamos utilizando este orden gramatical para formar esas oraciones, no vamos a tener ningún problema. Entonces, para armar esas oraciones en inglés, que son las interrogativas, vamos a utilizar el auxiliar. ¿Y cuál auxiliar? Pues depende del pronombre que estemos hablando. Entonces, vamos a iniciar con el auxiliar. ¿Cuál puede ser el auxiliar? Do o das. Luego vamos a hablar de que viene un pronombre. Ustedes ya en la oración lo van a identificar. Luego el verbo tal cual, sin ninguna S, ES o ningún otro cambio. Y el complemento de la oración y el signo de pregunta al final. En inglés, el signo de pregunta nunca va al inicio, sino solo al final. Bueno, en esta unidad vamos a aprender unos verbos que acá se los saqué. Have, now, practice, do, want and come. ¿Listo? Have es un verbo irregular que para sus oraciones afirmativas, hijos, únicamente afirmativas, cuando estemos hablando de las terceras personas, o sea, de she, de he o de it, vamos a utilizar no have, sino has. ¿Listo? Para las afirmativas. Para las interrogativas y las negativas no. Vamos a utilizar have. Tenemos now, que es saber o conocer. Practice, practicar. El do. Ojo que aquí este do, cuando hablamos del do como verbo, significa hacer. Y para las terceras personas vamos a utilizar das. Pero cuando lo utilizamos para las preguntas, para formar las preguntas, no lo vamos a ver como verbo, sino como auxiliar. Por lo tanto, no va a tener ninguna traducción. Pero cuando lo utilicemos como verbo, que ya más adelante les pongo unos ejemplos, sí va a traducir hacer. Y cuando estemos hablando de las oraciones afirmativas y estemos hablando de ella, de él o del neutro, no vamos a escribir do, sino das. Tenemos también el verbo want, querer, come, venir. Y tenemos dos verbos más que vamos a ver acá, dance and swim. Dance, bailar, y swim, nadar. Ahora sí, manos a la obra, vamos a escribir nuestra primera oración. Dice, ella tiene clase de inglés. Recordemos que para formar la oración interrogativa en inglés, vamos a recordar primero quién va. El auxiliar, luego el pronombre, luego el verbo y por último el complemento de la oración.
Por ende, para escribir ella tiene clase de inglés, primero vamos a escribir el auxiliar, que en este caso, como estamos hablando de ella, vamos a decir que es does. Luego el pronombre, que es she. El verbo en su forma original, o sea, no vamos a utilizar has, sino have, porque estamos hablando de una oración interrogativa. Y luego el complemento de la oración, English class. Does she have English class? Para estas preguntas tenemos dos posibles respuestas. Las respuestas largas y las respuestas cortas. Para este caso, de este ejemplo, vamos a responder con la respuesta larga. La afirmativa sería yes. Yes, she has English class. Desen cuenta que aquí sí utilizo el has porque estamos hablando de una oración afirmativa y estamos hablando del pronombre she. Pero miremos acá, la negativa dice no, she doesn't have English class. Aquí utilizamos el verbo en su forma original porque para eso estamos utilizando nuestro auxiliar. Y este sería el orden gramatical de la negativa. El pronombre, el auxiliar, la negación, el verbo en su forma original y el complemento de la oración. Esto lo podemos contraer. Podemos escribir does not o doesn't. ¿Qué iría? El auxiliar más la n, el apóstrofo y una n y una t. ¿Cuál es la diferencia? Solamente la pronunciación. Porque aquí diría does not, pero aquí diría doesn't. No, she does not have English class. Y acá diría no, she doesn't have English class. Bueno, y esta sería la respuesta larga, la long answer. Ahora vamos con otro ejemplo. Dice, ¿Pedro sabe leer bien? Como estamos hablando de Pedro, aquí ya le dimos un nombre al pronombre, pero nosotros sabemos que cuando hablamos de Pedro estamos hablando de él, por lo tanto, para iniciar esa oración va a ser con does, luego va el pronombre, que en este caso será Pedro, luego el verbo saber, now, y el complemento de la oración, que es leer bien, to read well. ¿Listo? Para que me quede la oración, does Peter o Pedro now to read well? ¿Pedro lee bien? Y aquí es donde vamos a ver las respuestas cortas. Ya no lo vamos a hacer tan largo como antes, como lo vimos acá. Porque aquí la respuesta larga sería yes. Pedro nouns, ahí sí ese pronombre llevaría una S, to read well. O la negativa, no, Pedro doesn't know to read well. Pero aquí vamos a aprender las respuestas cortas, que sería sencillamente para la afirmativa responder yes, he does. Sí, él lo hace. O no, he doesn't. Como algo así, no, él no lo hace. Así que ustedes escogen la opción de cómo responder. Si con las respuestas largas, que son las long answer, o con las respuestas cortas, que son las short answer, que serían en este caso decir yes, he does para la afirmativa, o no, he doesn't para la negativa corta. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, otros dos ejemplos. Aquí ya vamos a hablar de ellos quieren una galleta. Desen cuenta que aquí ya no utilizamos el auxiliar does, sino el do, porque estamos hablando de ellos. Y a ellos les toca el auxiliar do. Luego sigue el pronombre they, el verbo en su forma original want, y a cookie, que sería una galleta, que sería el complemento de la oración. Para que diga la oración, do they want a cookie? ¿Ellos quieren una galleta? Ahora vamos aquí con ustedes bailan en las noches. Como estamos hablando de ustedes, nosotros sabemos que iniciamos la oración con el auxiliar do, porque a ustedes les corresponde el auxiliar do. Luego el pronombre you, el verbo en su forma original, dance, y el complemento de la oración, que sería en las noches, in the night, y el signo de la pregunta para que diga, do you dance in the night? Y ya ustedes toman la decisión de responder o con las respuestas largas
long answers, o con las respuestas cortas, que serían las short answers. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a entrar al tema central, que son las WH questions más el presente simple, simple present. Bueno, aquí les escribí algo que dice que las WH questions nos ayudan a ser más específicos a la hora de preguntar. Y vamos a ver cuáles son esas WH questions. Tenemos where, tenemos why, how, when. Where, que querrá decir dónde. Why, que querrá decir por qué. How, cómo, y when, cuándo. Entonces recordemos que estas WH questions las utilizamos para adquirir una información adicional, para saber algo más específico. Y siempre van al comienzo de la pregunta y luego vamos a utilizar la estructura que acabamos de ver para formar las oraciones interrogativas en el presente simple. Entonces, mira, tenemos aquí, por ejemplo, esta pregunta sin WH question. Does she play tennis? ¿Ella juega tenis? Entonces, si ella lo hiciera, vamos a responderlo con la corta, diría, yes, she does. Sí, ella lo hace. O la negativa que dijera corta, no, she doesn't. Ella no lo hace. Pero si yo quiero adquirir más información de lo del juego de tenis de ella, puedo preguntar, where does she play tennis? ¿Dónde juega ella tenis? O podría preguntar, why does she play tennis? ¿Por qué ella juega tenis? How does she play tennis? ¿Cómo juega ella tenis? Y when does she play tennis? ¿Cuándo juega ella tenis? Entonces, des en cuenta que estas WH questions me ayudan a que mi pregunta sea más específica y a obtener muchísima más información. Esto en cuanto a este ejemplo. Pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo, cuando digo, where do you live? ¿Dónde vives? Cuando pregunto, what do you do? ¿A qué te dedicas? Where do you go? ¿A dónde vas? What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Entonces, estas WH questions lo que me hacen o me permiten es obtener más información. ¿Listo? Más información. Por ejemplo, estas preguntas aparecen en nuestra cartilla. What does he do after school? ¿Qué hace él después de la escuela? Y podemos responder, he has swimming class. Él tiene clase de natación. También tenemos otro ejemplo que vi en la cartilla. What does she do after school? ¿Qué hace ella después de la escuela? She has dance class. Ella tiene clase de danza. Para esto nos sirven las WH questions, para tener información adicional. Y bueno, eso es lo que nos está proponiendo la unidad 2. Espero que les haya quedado claro. Les dejo este tutorial y les dejo fotos de este documento para que por favor tomen nota en sus cuadernos. Gracias. See you later. Bye bye.